Milei y el gobierno encuentran límites y es una novedad política por estas horas. Ya se vio la semana pasada como reacciones evidenciadas en la calle a través de las movilizaciones en todo el país que se dieron el miércoles pasado, pero también como el propio sistema, ¿no? Gobernadores, el sector agropecuario, también el sector industrial, todos de alguna forma se plantaron a reclamar lo propio, a negociar, esa palabra que odia Javier Milei, reconocer, ¿no? Que está negociando. Y vuelve a encontrar límites hoy. Se le está complicando a Milei la reforma del Estado y la sesión en la Cámara de Diputados, que iba a ser convocada para mañana martes, no se va a realizar, sino que finalmente es convocada para el miércoles. Y tampoco se descarta, por como viene la mano, que mañana martes digan no, se pasa para el jueves y así, hasta que en algún momento o desiste y dice, bueno, ya, está bien, ok, sí, mandala como está y que la rechacen, o sigue negociando. Que es eso que a Milei le molesta mucho reconocer que está haciendo, que es negociar, ceder, retroceder. Por estas horas perdiendo, porque lo más importante, por lo menos el núcleo de la ley ómnibus, que entre las tantísimas reformas, en definitiva era el ajuste fiscal, claro. Eso que sí no negocia Milei, que es el ajuste fiscal. Bueno, el viernes a la noche Caputo anunció que el paquete fiscal se retiraba de la ley ómnibus. Por estas horas las negociaciones son intensas con los sectores, pongámosle dialoguistas, colaboradores, amigables, copados, buena onda, no sé, como quieran decirle, a los sectores de la oposición que charlan con el gobierno y que están intentando introducir modificaciones o quitar de la ley ómnibus algunos aspectos. Por eso hoy habría reuniones entre Martín Menem, el presidente de la Cámara, y los espacios de la oposición que representan sectores como los de las provincias, como el propio Pichetto por un lado, algún sector del radicalismo y no mucho más, porque después ya la izquierda, Unión por la Patria e incluso sectores también del radicalismo dijeron nada de lo que manden. ¿Por qué? Bueno, porque ahí parece estar, según los que se oponen, la trampa en quitan el ajuste fiscal, todo el paquete completo de lo que anunció Caputo el viernes, todo lo referido al ajuste fiscal lo sacamos, ok, tranquilos, listo, entonces ahora podemos avanzar. Pero lo que te dicen, y ya salieron algunos gobernadores a decirlo, caso Quintela, que lo escuchábamos más temprano, es si vos le delegás facultades, es lo mismo, al día siguiente se da vuelta y lo que no pudo aprobar por ley lo hace por DNU. Bueno, tampoco sería tan sencillo, pero es parte de los argumentos para rechazar, porque también lo que, vamos a ver cómo queda el texto, ¿no? Final. Lo que se limitaría es las áreas en las que tendría delegación de facultades, ¿no? Claro. Veremos. No, porque había escuchado por ahí que incluso delegándole facultades en lo fiscal todavía es dudoso que pueda legislar en materia fiscal por decreto. Sí, no. Además hay asuntos en los que sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Claro. Las reformas fiscales son una. Todo lo que tenga que ver con impuestos sí o sí pasa por el Congreso. Claro. Ahora, lo que sí se observa es cómo Milei, en unas entrevistas de este fin de semana, insiste con no hay plan B, es esto o nada, es casi la única alternativa, y reitera, ir por la dolarización, privatizar todo lo que se pueda privatizar y no negociar el ajuste de 5 puntos del PBI. Y vos vas a la realidad, a lo que sí está sucediendo, y decís, si no hay plan B, el plan A no está avanzando. Claro. Entonces, ¿cuál es efectivamente la intencionalidad política del gobierno? Llevar el conflicto al Congreso hasta que, bueno, no dé para más o caiga por rechazo de la oposición o, en definitiva, logre, como ha logrado por estas horas, el respaldo de algunos sectores, especialmente algunos gobernadores, hay algunos con muchas ganas de colaborar, caso Yarlora, el de Córdoba, entre otros, o efectivamente no le interesa lo que suceda en el Congreso y aplica el ajuste previsto, que es un ajuste brutal, ¿eh? El ajuste, si sigue proyectándolo en 5 puntos del PBI, es brutal. Y si no pasa por retenciones, aumento de retenciones, y liquidar jubilaciones, que era el eje central del paquete fiscal incluido en la ley ómnibus, sobre lo que Toto Caputo básicamente sustenta su negociación con el Fondo Monetario, ¿sobre qué va a recaer ese ajuste? Bueno, hoy reiteró el gobierno, Adorni, en conferencia de prensa, el portavoz presidencial, que va a recaer sobre las provincias, que van a revisar las partidas discrecionales, que va a haber un ajuste que van a tener que pagar las provincias. Era algo muy particular y que no es nuevo de la política argentina, que es creer que
los habitantes de este suelo son jurisdiccionales, ¿no? Entonces, esto lo va a pagar, qué sé yo, el Patagónico. Esto lo va a pagar únicamente, es como que no fueran todos argentinos parte del mismo suelo. No, esto lo pagan las provincias, que también son, sí, Claro. serán pampeanos, serán tucumanos, serán cordobeses, pero es parte del mismo ajuste. No, esto lo van a pagar los municipios. Sí, claro, pero es la misma gente. Que está dentro de una provincia que está dentro de un país. Yo no sé si a veces hay que aclarar que el ajuste, cuando dicen este ajuste va a recaer sobre las provincias, es la misma gente que vive es la misma Argentina, digamos. Claro. Sí, De sí, hecho, dentro del sistema federal y republicano. Salvo que digamos, crean que ¿no? más allá de la General Paz es como otra jurisdicción y bueno, se hacen cargo los gobernadores de sus Sí. tierras. De Bueno, hecho- sí, en parte sí, pero la gente que va a recibir el ajuste es la misma que gobierna el Estado Nacional. Sí, el primer nombre de Argentina fue Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Sí, no sé si hay que realmente ir tan hasta atrás para tener que explicar que efectivamente cuando Igual. dicen el ajuste va a recaer sobre las provincias, es que va a recaer sobre los argentinos. Ahora, ¿cómo, no? Porque cuando te dicen recae sobre las provincias es que partidas, las famosas partidas discrecionales son las que va a tener que recortar, sí, los gobernadores, los municipios. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y son salarios. El ajuste recae sobre las provincias, el ajuste recae sobre los salarios de docentes, de jubilados provinciales, de trabajadores estatales. Cuando decimos trabajadores estatales, además, no es en ese imaginario libertario y gorila el que come bizcochito y toma mate en el municipio. Los ñoquis. Los ñoquis de tal lado. Son los policías, son los enfermeros, es seguridad, salud y educación. Es sobre eso que el gobierno está diciendo, ok, si no pasa la ley, yo recorto ahí. Obligando a los gobernadores también a hacerse responsables de eso, por supuesto. Bueno, en paralelo a esta discusión, hoy los gobernadores de Juntos por el Cambio y los peronistas más colaboradores, Martín Yarlora de Córdoba y Osvaldo Jaldo de Tucumán, se van a reunir para evaluar las modificaciones que el gobierno de Milei ya le aplicó a la ley Ómnibus y que se va a tratar, o se supone que se va a tratar esta semana, ahora aparentemente el miércoles, en la Cámara de Diputados. Buscan cerrar también un encuentro con el que rosquea con los gobernadores, que es Guillermo Francos, el ministro del Interior. Veremos si hay novedades en ese sentido. Por otro lado, hablando de límites que empieza a encontrar Javier Milei, están también los límites en la sociedad. Ya se empieza a advertir el impacto negativo en la imagen presidencial y en las expectativas de su gobierno que está teniendo en la sociedad. A muy rápido, ¿no?, de asumir, 45 días. Se publicó ayer la consultora Suban Córdoba, cómo la imagen positiva de Milei cae, cómo se empieza a desplomar el respaldo en sus propuestas y cómo especialmente en algunos sectores de la sociedad empieza a perder apoyo. Hay algunas placas que podemos repasar, que yo tengo aquí para compartirles, que es esta idea de sobre quién recae el ajuste. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? Dice la encuesta, ¿el ajuste de Milei lo está pagando la casta? Bueno, muy en desacuerdo el 52% de los consultados. En desacuerdo el 13%. Sumás, son más de 60 puntos, Claro. más del 60% de la gente que dice algo que a esta altura es bastante evidente, que es que el ajuste al final no lo está pagando la casta. Claro. No es menor porque es una de las promesas centrales de campaña de Javier Milei. Sí, y un porcentaje importante, 65%. Bueno, sí hay un 20, casi 23% que sí está de acuerdo con eso. Ahora, ante la frase de el ajuste de Milei lo está pagando la gente, el 56% está muy de acuerdo con esa frase. El 24% de acuerdo también. Sumás ahí, tenés 70 puntos. El 70% de la sociedad... 80. Sí, el 80% de la sociedad coincide en que el ajuste lo estábamos pagando todos. Por otro lado, también dice que Javier Milei tiene una imagen negativa del 55%, que para el 54% la dirección en la que va el país desde que asumió es incorrecta. También hay un fuerte rechazo a la aprobación de la ley Ómnibus. Y en definitiva lo que sí, más allá de las restricciones y de los primeros obstáculos sociales que empieza a encontrar la política de Javier Milei, sí hay que decir también que hay un núcleo, una base, que podemos ubicar en un tercio, de gente que banca todo también, ¿eh? Sí. Sí. Hay un tercio firme, un tercio que coincide en que este es el camino, en que así las cosas están bien, en que hay que
hacer un sacrificio, sufrir un tiempo para ordenar el desastre que dejaron los peronistas, el gobierno anterior y demás, y que, bueno, luego de 6 meses, 1 año, 2 años, 35 años, no se sabe muy bien la temporalidad de los beneficios, llegará finalmente el momento de crecimiento, prosperidad y buena vida para todos. Ahora, sí se empieza a observar que en el proceso político de este primer mes y medio de gobierno de Javier Milei, el vértigo con el que han sucedido las cosas tuvo un impacto. No es que no pasa nada porque, bueno, porque son los primeros 100 días o porque es enero. No, no. La imagen personal de Javier Milei y la de su gobierno sufrieron una caída por lo menos desde que asumió hasta fines de diciembre, con el impacto de las primeras medidas económicas, es lo que dice el informe. Y después al mismo tiempo destacan que hubo una especie de se estabilizó ahí, ¿no? Se estabilizó en esos porcentajes y que un 44%, que no es poco, ve con imagen positiva a Javier Milei. Ahora, ese 44% puede responder favorablemente ante la imagen que tiene el presidente y sin embargo considerar que el ajuste le está pagando a la gente, que no necesariamente va a estar mejor dentro de un tiempo. Ahí todavía hay como un margen de gente que está observando, a la que todavía no le llegó, porque esa es otra cosa que dice el informe, el ajuste grosso, el ajuste fuerte, claro, el ajuste de verdad, ¿no? Ya lo vimos, ya estamos observando, ya es la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo del primer mes y medio de Milei es notable. Hoy salís a la calle y todo vale 10 lucas. Viste que nada vale menos de 10 lucas. No, tremendo. Todo lo que compres, todo lo que hagas, todo es de 10 lucas para arriba. Pero todavía, ¿qué falta? Falta el aumento de tarifas energéticas, falta el aumento de la luz, del gas, del agua, otro sogazo en el aumento del transporte. Sí. No se descarta al mismo tiempo que, por lo menos los economistas y parte del gobierno también, que si la inflación se sigue disparando y que si no le cierran los números del ajuste a Milei, en algún momento haya otra devaluación. Claro. Eso ya es nafta, un fuego. Entonces se transforma en un círculo vicioso que no sabes dónde se termina, ¿no? Exactamente. Y esa, de alguna forma, ese respaldo que todavía tiene Milei, bueno, en algún momento, si no la acomoda, ¿no? Si pasan esos meses, 3 meses, algunos dicen 6 meses, si no acomoda, ya a los que confiaron en Milei empiezan a soltar la mano y ahí es donde, mira, en otras palabras, Patricia Bullrich lo dijo en estos días, si no avanzamos rápido en las reformas, es decir, ley ómnibus, DNU y demás, lo que viene es el fracaso. Lo dijo en palabras más, palabras menos, pero ya empiezan a advertir que los límites que está encontrando el sistema político, en el Congreso, en el establishment, se le paró de mano la semana pasada la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina. Entonces, el poder económico, o al menos un sector del poder económico sobre el que se suponía que sustentaba Milei, su respaldo, más allá de buena relación o no con algún sector de la sociedad, empieza a ser un obstáculo ya no solo en la imagen o en el imaginario transformador de la Argentina de Milei, ¿no? Esto de volver a Argentina de principios de siglo, ¿no? Esta cosa más grandilocuente y ser un faro de la libertad en el mundo, sino cuestiones muy básicas y concretas, cotidianas, que es resolver el problema de la inflación. Fíjate ahí, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases sobre cómo vas a... Hay una que es sobre cómo consideras que vas a estar dentro de un año. La mayoría, ¿cómo cree que estará la situación económica del país y la suya dentro de un año? La mayoría cree que estar mal o peor. El 44% responde mal, el 13% responde igual de mal, y después sí, otra vez, ese tercio, ¿no?, que cree que va a estar bien, que cree que es necesario este momento de sacrificios, de ajustes, de pasarla mal para luego estar bien. Apenas un 5% dice que va a estar bien, no sé en qué andan ese otro 5% que dice que no sabe. Me genera mucha... Bien es más o menos me genera mucha el número curiosidad. ¿no? El número de cómo fue las PASO, ¿no? Digamos, el 33%, bueno, ¿no? Por ahora ese tercio parece estar firme, no solo en esta encuesta de Subán Córdoba, que la traemos porque ha tenido buenos estudios anteriormente y estudios en profundidad, no solo encuestas telefónicas ni nada de eso, y porque no se trata además de encuestas de intención de voto que son las más desprestigiadas. ¿Por qué? Votar a uno, votar a otro, no sabe, no contesta, ese tipo de encuestas en campaña es más posible que fallen, ¿no? Ahora, esto es muy fácil de responder. Imagen positiva, imagen negativa, cómo crees que vas a estar,
cómo pensás, qué diagnóstico tenés de la dirección del gobierno. Eso es más fácil de responder Sí, y es más fácil de medir. menos mentiroso en todo caso, porque digamos cuando te preguntabas a quién ibas a votar podías mentir, digamos, qué es lo que suele pasar, o la gente Bueno, dice cualquier cosa. estas son más confiables. Muy concretas. Y no es la única, por eso insisto, no es la única que empieza a advertir que Milei está perdiendo respaldo y que está aumentando su imagen negativa. ¿Razonable, lógico, con la política que está llevando adelante? Sí, claro. Ahora, también es una luz de alerta en el no hay plan B de Milei. Posiblemente, pese a que le duela, la palabra le genera una especie de urticaria, ¿no? Sí, de escozor. De escozor, negociar, retroceder, ceder, no hay plan B. Posiblemente tenga que empezar a considerarlo porque empiezan a observar la gestión de Milei los límites. En principio, novedad de hoy entonces, hablando de límites, finalmente la sesión de mañana no es mañana, es el miércoles y veremos si efectivamente la ley ómnibus puede avanzar en el Congreso. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.